En esta parte de pensamiento crítico vamos a analizar dos asuntos muy importantes. Por un lado, una teoría bastante vieja de propaganda negra que se conoce como los 11 principios goebbelianos, utilizados sobre todo en la época de la Alemania nazi, pero que todavía se siguen utilizando bastante. Vamos a analizar esos 11 principios y también vamos a analizar estos formatos periodísticos como el de la puya. Vamos a tratar de aplicar esa teoría goebbeliana tanto a lo que se analiza en el programa de la puya como a lo que la misma puya representa como un medio de comunicación masivo. Entonces, vamos a analizar primero esos 11 principios y luego nos metemos con lo que se expone en la puya. Miren que el primer principio goebbeliano se conoce como el enemigo único. Y en este caso vemos que en ambas campañas presidenciales se utiliza el enemigo único. El enemigo único de la campaña de Rodolfo es Petro, y por eso el uribismo se ha unido todo, y no solamente el uribismo, sino todos los movimientos anti-Petro se han unido ahí en esa campaña de Rodolfo, se ha aglutinado. Pero en la campaña de Petro sucede exactamente lo mismo. Todos los anti-uribistas se han metido al lado de Petro. Acá en la puya se hablaba, por ejemplo, de Murillo, que era la fórmula vicepresidencial de Fajardo, Ariel Ávila, el politólogo senador electo del partido Alianza Verde. Y así está el país. En un lado los uribistas y en otro lado los anti-uribistas. El próximo domingo vamos a ver quiénes tienen más fuerza, si los uribistas o los anti-uribistas, porque es un escenario perfecto para que se midan fuerzas. Y por eso esa estrategia del enemigo único se aplica a cabalidad en lo que estamos viviendo en Colombia. Número 2, la estrategia de contagio también, porque la propaganda negra es como un virus, y más que venimos de esta cuestión de COVID-19, el contagio es algo que se expande de manera tan rápida que es imposible controlarlo. Miren que desde que Petro y Rodolfo pasaron a segunda vuelta, todos los días nos llega un montón de información de ellos, información verdadera, información sesgada, información con verdades a medias, memes, pero sobre todo cadenas de WhatsApp y noticias falsas en contra de ambos. Y por eso es tan importante recordar el tema de la estrategia del contagio, porque entre más contagiemos de desinformación, más votos ganamos, porque se trata de ganar a como dé lugar. O sea, no importa que haya más corrupción de un lado o del otro, no importa quién tiene mejores argumentos. En la publicidad negra solamente importa el desprestigio. El señor Roy Barreras se tuvo que ir del pacto histórico, o retirar por lo menos, porque toda la publicidad negra salía de boca de él, y eso se vio en los videos. Mientras tanto, el uribismo apoya a Rodolfo, pero con cierta timidez.
porque el uribismo en sí mismo se convirtió en publicidad negra. Hace 12 años era un orgullo que un candidato dijera, yo soy el de Uribe. Entonces Santos decía, yo soy el que dijo Uribe. Hace 8 años Zuluaga decía con orgullo, yo soy el que dijo Uribe. Y Duque hace 4 años también. A Duque le funcionó, pero a Duque le funcionó más por miedo y odio a Petro que por amor a Uribe. Sin embargo, el uribismo recuperó el poder ejecutivo y pudo hacer lo que tanto les gusta, hacer una serie de políticas que favorecen determinada clase social y hacer unas prácticas que le gustan a cierto tipo de personas, prácticas que se pueden considerar como limpieza social. Por eso, cuando el uribismo recupera el poder, muchos creíamos que era por el amor a Uribe, pero ya no era tanto por el amor a Uribe, era más por el miedo y el odio a Petro y por la publicidad negra en contra de Petro. Pero Petro aprendió de sus errores. El tipo armó una coalición para montar representantes en el Congreso, tanto a la Cámara como senadores. Petro se alió con algunos exuribistas y exsantistas como Roy Barreras y Armando Benedetti. Eso le trajo críticas a la campaña y le sigue trayendo críticas. Pero Petro se escuda en que no es lo mismo un equipo que un pacto, porque un pacto se hace con el diferente y con unas condiciones. La condición sería que ninguno sea imputado o condenado. El equipo sí se hace con la gente que no solamente busca la misma meta que yo, sino que también el equipo busca una ideología simétrica. Pero en el pacto histórico vemos gente marxista, como Piedad Córdoba, como la Unión Patriótica, pues que claramente sabemos que Petro no es marxista. Petro tiene como economista de cabecera a Tomás Piketty. Petro no defiende esa línea marxista, ni siquiera cuando está en el M19. Pero en el pacto histórico también hay gente de centro derecha, como el mismo Roy, el mismo Armando Benedetti. Y hay gente que es de centro político, como los que vienen de votar por Fajardo, como Ariel Ávila, como Gaviria, no César Gaviria, sino Alejandro Gaviria, como Murillo, que es un candidato que representa las culturas afrodescendientes, por ejemplo. Entonces, lo del pacto histórico ha sido una forma que nos conduce a la tercera estrategia, que es la transposición. Todo el ataque que recibía Colombia Humana, ya lo recibe el pacto histórico. Pero en Colombia Humana solamente hay gente de centro izquierda. En cambio, en el pacto histórico hay gente de centro derecha. Y por eso también se vuelve una estrategia de transponer ese odio que había y decir que todo es izquierda. Pero en el otro lado también sucede lo mismo. Todo el odio que había contra Uribe, que todavía lo hay, se le traspuso a Federico Gutiérrez. Y cuando Fico se quemó, todo ese odio se trasladó en contra de Rodolfo Hernández, que era un señor imprudente, un señor con poco conocimiento, porque no sabe qué es el SMAT, no sabe qué es la Ley 30, no sabe qué es el Acuerdo de Escazú, pero es un señor pragmático que sabe hacer dinero, sabe hacer alianzas también, pero las sabe ocultar. Entonces, el señor ya había cometido muchos errores, pero muchos
no sabíamos que el señor había cometido tantos errores, pero era porque nadie se interesaba tanto en él como en Federico o como en el mismo Petro. Entonces ahí podemos ver que la transposición también se conecta con la cuarta, con la exageración. O sea, está bien que Petro tiene errores, que Rodolfo tiene muchísimos errores, tanto argumentativos como de conocimiento, de diplomacia. Petro también me parece que en esta campaña ha cometido más errores que hace 4 años, pero ya tiene mejor maquinaria que hace 4 años. Pero hay de errores a errores. Y aquí entro al video que hemos visto de la puya. Yo considero que el video en su mayoría lo hace bien, porque intentan ser imparciales y en ciertos puntos lo logran, pero sí considero que en algunos argumentos caen en falacia de vaguedad. Por ejemplo, el tema de la educación lo tocan de manera muy superficial. Hablan de la ley 30, pero no explican por encimita de qué trata la ley 30. Entonces, el colombiano promedio no va a entender qué tan importante es la ley 30 y qué tan grave es que Rodolfo Hernández no la conozca. Hacen un comparativo entre la educación superior y la educación inicial, cuando sabemos que la cobertura está peor en educación superior, pero en el análisis ponen como si la cobertura estuviese igual de mal en todas. No, en educación inicial no está tan mala la cobertura, está más mala en educación superior. Entonces ahí incurren un poco en la falacia de vaguedad. En el tema del TLC me parece que dan una opinión muy apresurada, porque no se sabe qué vaya a pasar, cómo va a ser el nuevo presidente en sus relaciones internacionales. Y no sabemos si Estados Unidos acepte en ese momento, con ese nuevo presidente, negociarlo o renegociarlo. Entonces ahí también se quedan un poco tibios. Hay otro tema en donde también veo que se quedan muy tímidos, en el tema de los impuestos. Y eso que fue el tema de los que mejor argumentaron, pero yo siento que ese tema no lo explicaron bien, porque ponen en comparativo dos reformas tributarias que no son comparables, una que ya se hizo y fracasó y otra que se haría, porque la que ya se hizo y fracasó era una reforma que perjudicaba a estratos 1, 2 y 3, y la que se está proponiendo que se va a hacer golpea a los paraísos fiscales, y eso sí lo mencionan, pero no mencionan algo muy importante, que en Colombia se pierden 50 billones al año de paraísos fiscales en 37 países diferentes. Y eso es lo que aclara de dónde se va a sacar el presupuesto para, por ejemplo, para pensiones y para educación, para cuadrar caja y para el déficit fiscal, que ya tenemos 90 billones de déficit fiscal. Entonces ahí faltó un poquito de mejor argumentación. Por eso esas imprecisiones llevan a que las propuestas sean vulgarizadas, porque lo vulgar no es sinónimo de grosero en esta teoría. Lo vulgar es sinónimo de popular. Lo popular no es malo ni bueno. Por eso el populismo no es bueno ni malo. La demagogia sí es algo muy mal visto, porque la demagogia no solamente es mentir al pueblo, sino que es mentir intencionadamente. El populismo es decir lo que el pueblo quiere escuchar, sea verdadero o sea falso. Entonces la demagogia ya es un nivel peor de esta vulgarización. Y el análisis se queda corto también, porque no es tanto lo que propongan, porque es que miren, si yo soy rico y soy candidato a la presidencia, y ambos son ricos, tanto Petro como Rodolfo son ricos, yo tengo con qué pagar para que me hagan un programa de gobierno bien bacano. Yo sinceramente no le presto tanta atención a los programas de gobierno. Yo le presto más atención a lo que dicen en las entrevistas y en los debates. Ese es el criterio que yo tengo para decidir mi voto.
Y claro, yo respeto los que se basan más en programas, pero es que miren, un programa de gobierno, sea de presidencia, de gobernación o de alcaldía, difícilmente se cumple más del 50%. ¿Por qué? Porque es que se depende de muchas variables que son indefinidas. En impuestos, no sabemos cuántos impuestos van a evadir los corruptos. O sea, controlar los paraísos fiscales es muy difícil, porque hay legislaciones que facilitan los paraísos fiscales, como había pasado en el escándalo viejo de Panama Papers, como pasó también en el escándalo de Pandora Papers. Entonces, Petro dice, bueno, yo voy a invertirle a la educación 14 billones más a la superior, y esto por 4 años daría 56 billones, o sea, yo voy a aumentar todo esto para educación superior. Él lo podría lograr si él logra combatir al máximo la evasión de impuestos, lo podría lograr. Puede que lo logre, puede que no, pero si no explicamos esto, si no explicamos cuánto se pierde en evasión de impuestos, la gente va a creer que son propuestas irrealizables. Entonces ahí de cierta manera se está vulgarizando una propuesta que depende de este factor, pero que no es tan vulgar como la presentan ahí. Bueno, estas 6 sí considero que ellos no incurren en esa manipulación, pero yo he visto que se repite mucho el tema de Venezuela, se repite mucho el tema del Palacio de Justicia, se repite mucho que Petro es comunista, y las 3 son mentiras, porque Petro no participó en el Palacio de Justicia, estaba encarcelado no por guerrillero, sino por porte ilegal de armas, porque no sabían que era un guerrillero, porque buena parte de los del M-19 vestían de civil. Entonces Petro no participó en la toma del Palacio de Justicia. 2, Petro no tiene un modelo económico ni político como el de Chávez. Petro no propone socialismo del siglo XXI, propone un capitalismo tibio, lo que llaman capitalismo sostenible, que es diferente al capitalismo salvaje al que estamos acostumbrados. Y por ende, la tercera mentira también se cae. Petro no es comunista, porque un comunista odia el capitalismo. Petro adora el capitalismo, pero un capitalismo que sea un poco más sano con el medio ambiente, y de ahí el tema de no fracking y de dejar las licencias mineras que hay, pero no permitir licencias nuevas ni permitir el fracking. Petro es católico, y un comunista católico es raro. Un comunista creyente es raro, porque es que el comunismo parte de la base de que no hay nadie por encima de nadie. Y si yo creo en un Dios, ya estoy dándole una jerarquía a ese Dios por encima del humano. Entonces, eso no sería comunismo. Entonces, alguien que sea creyente no puede ser comunista. Alguien que ame el capitalismo como Petro no puede ser comunista. Alguien que siendo congresista vote a favor de que Colombia sea incluida en la OCDE no puede ser comunista. Alguien que tenga una propuesta de reforma pensional por pilares, como la propone Fedesarrollo y el Banco Mundial, entidades capitalistas, de la mano con el imperialismo de Estados Unidos, no puede ser comunista ni socialista. Entonces, decir que Petro es comunista es una mentira muy grande, pero como se ha repetido tanto desde que Petro empezó a denunciar el paramilitarismo en el 2007, desde que Petro fue candidato en el 2010, desde que fue alcalde de Bogotá y candidato hace 4 años y candidato en la actualidad, se ha repetido tanto eso de que Petro es comunista, que el uribista promedio, y ni siquiera el uribista promedio, el antipetro promedio se la cree. Y con Rodolfo también se ha repetido muchas veces que es misógino, y yo tengo también que decir que eso es falso. El señor es machista, pero no es misógino, porque es que la misoginia implica odio a una mujer solo por ser mujer. Y me parece que es falso que el señor sea misógino, pero sí tiene conductas machistas, pero es un machismo muy inconsciente. Entonces, si yo le voy a encontrar defectos a Rodolfo, yo no lo criticaría tanto por machista, yo lo criticaría más por incoherente, por demagogo y por la gente que le está llegando a la campaña, pero no por machista, porque él tiene conductas machistas, pero él no es tan machista como Edilberto Barreto, ni es misógino como Schopenhauer. Entonces ahí también creo que se está repitiendo mucho que es machista, y eso, repetido muchas veces, se vuelve verdad.
y se vuelve una estrategia gebeliana de manipulación. Renovación. El odio se ha renovado. Ya no es odio contra las FARC, porque ya casi ni se menciona las FARC. Ya no es odio contra Carlos Gaviria, ya no es odio contra Antanas Mocus, ya no es odio contra Juan Manuel Santos, que le decían farsantos, ya es odio contra Petro. Entonces, todo el odio uribista se concentró contra Petro. Y el odio contra Uribe ha transmutado, que para mí más que odio es indignación, por lo que ha pasado con los falsos positivos, con la parapolítica, con chuzadas del DAS, agroingreso seguro. Entonces, ese odio que se tenía contra Uribe le cayó todo a Duque. Y si Zuluaga hubiera ganado, le hubiera caído todo a Zuluaga. Si Fico hubiera clasificado, le caía todo a Fico. Pero como ya el rival de Petro es Rodolfo, Rodolfo heredó todo el odio, o más bien la indignación contra Uribe. Y Rodolfo puede que parezca con demencia senil, pero en Rodolfo no ha cometido todavía los genocidios que ha cometido Uribe. Entonces, poner a Rodolfo en el nivel de Uribe, decir que Rodolfo va a ser peor que Uribe, o decir que Rodolfo va a ser peor que Duque, es una falacia, porque no sabemos, porque Rodolfo no ha gobernado el país. Y en Bucaramanga le fue muy mal porque prometió 20.000 viviendas, no cumplió, y él mismo aceptó que no había cumplido. Pero decir que ya Rodolfo es peor que Duque o peor que Uribe es una falacia de renovación, y también que carece de verosimilitud. O sea, si yo digo una mentira, debe ser creíble. Por ejemplo, las mentiras que dice el uribista promedio en contra de Petro no son creíbles. Que le decían el cacas que porque cagaba a los secuestrados, que era travesti, que la mujer le pegó con un tacón en la cara por ser travesti y lo encontró follando con un transexual. O sea, todo eso son mentiras que no son creíbles. En cambio, lo que hace la revista Semana me parece más inteligente, porque la revista Semana coge videos reales, los edita y con esa edición los hace ver verosímiles y hacen ver a Roy más maquiavélico de lo que es. Entonces, igual pasa también con los ataques a Rodolfo. Hay ataques que son muy verosímiles. Por ejemplo, todas las metidas de pata que dice el señor da pie para que lo traten de machista. O sea, eso es verosímil. Pero cuando le dicen misógino, eso no es verosímil, porque es que tiene que ser que la persona no conozca lo que significa ser misógino. Ese señor no odia a las mujeres y tampoco es machista, tiene actitudes machistas. Entonces es más verosímil decir que es machista a decir que es misógino. Y esta, póngala con mayúscula, esta es muy importante, la silenciación. Y esta se ve totalmente por igual en ambas campañas. Miren, cualquier cosa buena que haya hecho Rodolfo en la alcaldía de Bucaramanga se le tapa. Cualquier cosa buena que haya hecho Petro en la alcaldía de Bogotá se le tapa. Entonces, los uribistas y los rodolfistas, que para mí no existen, para mí son antipetro, no son rodolfistas, los uribistas y los antipetro tratan de mostrar solamente lo malo de Petro, y muchas veces no es lo malo, sino lo que ellos creen que es malo, y viceversa. Los antiuribistas que atacan a Rodolfo solamente muestran lo malo del viejito. Por ejemplo, algo bueno, que el viejito genera muchos memes, eso me parece bueno. O sea, un país tan violento como Colombia necesita un presidente que genere un meme diario. Y yo sé que tendríamos como una especie, ahí sí seríamos como Venezuela en el sentido de la risa. Un Hugo Chávez, un Maduro que nos haga reír todos los días. O sea, hay que verle todo el lado positivo. Y por último, la transfusión, que no hay que confundirla con la transposición. Porque la transposición tiene que ver mucho con los odios heredados. La transfusión no es tanto con los odios heredados, sino que tiene que ver con las mezclas, con las mezclas que se hacen para que una persona vote por una o vote por la otra campaña. Y con esto quiero terminar este bloque. Miren, hay unas agendas que Petro se ganó gracias a que el viejito cometió unos errores. O sea, el viejito para mí no es machista, pero dice cosas de machistas. Entonces, Petro, y aquí está también lo que decía la puya, Petro se ganó votos feministas que de pronto tenía en blanco. Entonces, ahí Petro metió un gol. Por ejemplo, el viejito se metió un autogol con los profesores, porque ¿cómo va a decir
que no se necesita más presupuesto para educación, sino que hay que rebajarle a los profesores el sueldo de 12 a 9 meses, porque es realmente lo que los profesores trabajan. O sea, ahí se echó en contra a profes que habían votado por él en primera vuelta. Los taxistas, dice que los taxistas huelen mal y que por eso usan plataformas como Uber. O sea, los taxistas que son los más uribistas, que al menos uno conoce en la calle, casi todos los taxistas son uribistas, ¿cómo se va a echar en contra a los taxistas? Por favor. Las prostitutas, las venezolanas, ¿cómo va a decir que las venezolanas son fábricas de hacer niños pobres? ¿Cómo va a decir de esa forma tan despectiva? No, y lo peor, ¿cómo se va a meter con la Virgen María? O sea, escucha, en un país donde el 70% son católicos, o sea, si Mocus perdió millones de votos por decir que era escéptico en el programa de yo, José Gabriel, ¿cuántos millones de votos puede perder por meter en un mismo conjunto a las prostitutas con la Virgen? Con aquella teoría de que la Virgen era una prostituta. O sea, así pida perdón, ya hay curitas haciendo la anticampaña. Son curitas que no van a votar por Petro, porque dicen que Petro es ateo, porque también se creen en la trampa de que Petro es ateo y comunista, pero tampoco van a votar por él. Entonces, curitas que tenías fijos, feligreses que tenías fijos, ¿cómo los vas a poner a votar en blanco si ya los tenías listos para vos porque odian a Petro? Entonces, me parece que ahí es donde se aplica perfectamente la teoría. Y ya para rematar la clase, les quiero poner los últimos dos ejemplos de cómo se utiliza la teoría de Chomsky y la teoría de Goebbels para manipular la opinión pública.